¿Un asistente de laboratorio cree que puede resolver esto? La voz de Serena Altieri destilaba arrogancia mientras señalaba hacia el servidor humeante. Su pulsera de zafiros captó las luces del centro de comando mientras se cubría la boca con una mueca dramática. ¡Por Dios! Esto incluso huele a plástico quemado. Elías Nova se quedó estático en el umbral. Trapos de limpieza todavía sujetados por sus manos hábiles. 18 científicos lo miraron como si fuera un insecto molesto. Serena se irguió, sus botines de cuero haciendo resonar un clac contra el suelo de nanoconcreto. Caminó hacia Elías lo suficientemente cerca para que él pudiera percibir su caro desinfectante mezclado con indiferencia. Trato hecho. Chico del mantenimiento, repara esto. $1 millón. El nodo cuántico que los físicos de Caltech no pudieron estabilizar, y te daré un ascenso aquí mismo. Ella golpeó su dedo enguantado a centímetros de su rostro. Cuando falles, y lo harás, seguridad te expulsará definitivamente. La sala se sumió en un silencio tenso. $100 millones en acuerdos pendían de esta máquina estropeada. ¿Alguna vez te han desestimado tan por completo que alguien apostó su reputación a que fracasarías? Nexus Prime Dynamics se elevó desde el distrito tecnológico de Neo Tokio como un monolito de cristal a la ingeniería. La torre de 60 pisos albergaba la red de simulación más prometedora de Asia. Una compañía de realidad virtual donde los planes multimillonarios tomaban forma en cámaras de vacío y salas de control que olían a ozono y a éxito desmedido. Serena Altieri había edificado este conglomerado con una frialdad despiadada. A los 35 años, exigía obediencia a través del miedo calculado. Su cabello plateado siempre recogido en un peinado impecable, sus trajes de seda diseñados para imponer. El mundo digital la consideraba una mentora. Sus subordinados susurraban palabras más duras a puertas cerradas. La joya de la corona de la empresa estaba inerte sobre la mesa de operaciones ejecutiva. Un nodo cuántico guiado por NeuroIA, diseñado para alimentar su flota de simulaciones inmersivas. No era un servidor cualquiera. Representaba 4 años de experimentación, 52 algoritmos y los sueños teóricos de las mentes más agudas de Asia. La unidad podía, teóricamente, impulsar simulaciones complejas con una estabilidad del 98%, revolucionando la industria del entretenimiento de la noche a la mañana. Durante 8 semanas, este hardware había desafiado cualquier intento de reactivación. 4 equipos diferentes de científicos de élite habían fracasado. 75 pruebas de estabilidad no habían arrojado más que desesperación y creciente ansiedad. El nodo se activaba y operaba durante exactamente 12 minutos y 49 segundos, luego se sobrecargaba y se apagaba con el mismo código de error esotérico, interrupción de fase plasmática detectada. Elías Nova conocía cada centímetro del piso pulido de Nexus Prime. Durante 3 años, había empujado su carrito de herramientas por estos pasillos, invisible para los ejecutivos que caminaban a su alrededor como si fuera aire. Su título oficial era consultor de infraestructura, pero todos sabían la verdad. Vaciaba contenedores, pulía superficies y soportaba la humillación diaria de ser el asistente de laboratorio más preparado de Neo Tokio. Su diploma en física aplicada de la universidad local colgaba enmarcado en su microapartamento, un amargo recordatorio de los proyectos suspendidos por las cuentas médicas y las circunstancias ineludibles. Mientras que sus compañeros de clase se habían transferido a universidades de élite, Elías eligió el servicio. Los tratamientos de diálisis de su padre eran lo primero, siempre. Las sesiones de terapia génica costaban $5,000 cada una. El seguro cubría el 55%. El cálculo era simple y doloroso. La crisis del nodo se intensificaba cada día. Las reuniones matutinas de Serena se volvieron más estridentes, sus demandas más irracionales. Caminaba de un lado a otro en el centro de comando como un felino enjaulado, sus botines resonando contra el nanoconcreto con ritmos afilados y furiosos que hacían temblar a los becarios. Los recipientes de bebida energética se apilaban en las mesas de datos como capas geológicas, marcando el avance de su agotamiento.
$90 millones, gritó al equipo de investigación durante la reunión de catástrofe del martes. Eso es lo que perderemos si este nodo no funciona para el viernes. 90 millones que podrían habernos asegurado el predominio en 3 territorios clave. Los científicos, graduados de Oxford, MIT, Kioto, se quedaron inmóviles en sus trajes oscuros, sus tabletas mostrando el mismo código de error que habían estado estudiando durante semanas. Su salario promedio superaba los $150.000 anualmente. Su deuda académica combinada ascendía a más de 3 millones. Nada de eso importaba ahora. El sistema NeuroIA del nodo se negaba a interactuar adecuadamente con los componentes de hardware. Cada vez que creían haber encontrado la solución, la máquina se sobrecargaba, echaba chispas y se apagaba. El jefe de equipo, Kaito Tanaka, de la promoción de Kioto de 2021, tenía sombras oscuras bajo los ojos que ni el maquillaje podía disimular. Su equipo lo había intentado todo: parches de código, reemplazos de placa base y reinstalaciones completas del sistema. Consultaron con especialistas en telecomunicaciones de Seúl, expertos en óptica de Stanford, incluso trajeron a un chamán de la tecnología después de que alguien sugirió que la radiación del edificio podría estar interfiriendo con la máquina. Los ojos de Serena recorrieron la sala como sensores, buscando a alguien a quien culpar. Tal vez tengamos demasiada gente aquí que no es esencial, dijo, fijando su mirada en Elías mientras él reponía discretamente la jarra de agua. Un lastre que está retrasando toda nuestra operación. El comentario dio en el blanco. Varios miembros del equipo de investigación miraron hacia Elías, sus expresiones variaban desde la vergüenza hasta el acuerdo apenas disimulado. Maya Chen, de Tsinghua, se agitó incómoda. Había trabajado turnos de 14 horas durante 8 semanas y no pudo resolver el problema. Sin embargo, de alguna manera, la sugerencia de que un asistente de laboratorio podría ser el punto débil tenía sentido en sus mentes agotadas. Elías fingió no escuchar. Había aprendido que la invisibilidad era la supervivencia en este lugar. Pero su mente física no podía dejar de analizar el problema. Tarde en la noche, mientras pulía las superficies del centro de comando, estudió los esquemas del nodo esparcido sobre la mesa. Las especificaciones energéticas contaban una historia que los científicos parecían pasar por alto. El nodo se construyó en Hamburgo utilizando estándares de voltaje europeos y medidas de frecuencia específicas, pero el software de modulación de la NeuroIA se desarrolló en California utilizando unidades de potencia diferentes. Un simple error de conversión podría generar fallas en cascada. La presión aumentaba como el plasma en un reactor sellado. Los registros de seguridad de la semana anterior mostraban a Serena programando deliberadamente las tareas de limpieza de Elías durante eventos importantes con inversores. Ella lo señalaba a posibles socios, su voz lo suficientemente alta para que él pudiera oír: creemos en dar oportunidades a todos, incluso a nuestro personal de apoyo. Su tono sugería caridad en lugar de empleo. Las cadenas de correo electrónico revelaron algo peor. Las comunicaciones internas se referían a él como el chico de la limpieza, a pesar de su título oficial de consultor de infraestructura. Los mensajes discutían su inevitable despido como una medida de ahorro. Un hilo particularmente cruel, iniciado por la propia Serena, especulaba sobre si siquiera podría comprender el manual técnico de la empresa. La directora de recursos, Jessica Walsh, participó, añadiendo emojis de burla a los comentarios sobre el vocabulario limitado de Elías. Las conversaciones discretas eran igualmente brutales. Los empleados discutían su presencia como una necesidad desafortunada, una casilla de diversidad corporativa que la dirección toleraba pero no respetaba. Al menos es silencioso, dijo un gerente de producto. Mejor que el último que realmente intentó contribuir a las discusiones. Los inversores suizos llegaron el miércoles. Sus vehículos voladores plateados se detuvieron en la entrada de Nexus Prime como una comitiva solemne. Estos banqueros representaban 150 millones de francos en capital potencial, dinero que podría lanzar a la empresa al dominio global. Dr. Ulrich Schmid, director ejecutivo de Quantum Finance AG,
había volado desde Ginebra específicamente para evaluar la tecnología del nodo de Nexus Prime. Su reputación de perfeccionismo técnico era legendaria. Las empresas o lo impresionaban por completo o fracasaban estrepitosamente. La doctora Maya Sarma, exingeniera de microprocesadores de Intel y actual asesora de la Junta, acompañó a la delegación. Su prestigio en física de partículas era incomparable. Diseñó sistemas de energía que revolucionaron los microchips, tenía 40 patentes y asesoraba a corporaciones en 4 continentes. Su presencia significaba que esto no era solo una reunión de negocios. Era una evaluación técnica que podría determinar el éxito o el colapso de Nexus Prime. La doctora Sarma no toleraba a los ineptos, no aceptaba excusas y podía detectar fallas de diseño con precisión láser. La demostración estaba programada para el jueves por la tarde. Toda la empresa contuvo la respiración. Marketing ya había preparado comunicados de prensa anunciando la exitosa colaboración. Los equipos de ventas habían elaborado propuestas para la expansión europea. La cafetería había pedido champán para una celebración que todos esperaban que ocurriera. La desesperación de Serena era evidente en pequeños detalles. Su maquillaje, habitualmente perfecto, parecía ligeramente corrido el miércoles por la noche. Sus asistentes corrían por los pasillos llevando interminables tazas de café y suplementos para el manejo del estrés. El lavabo ejecutivo se había convertido en su cámara de desahogo privada donde liberaba una frustración que no podía mostrar en público. Los guardias de seguridad informaron haber escuchado gritos amortiguados y el sonido de tacones costosos golpeando papeleras metálicas. Mientras tanto, Elías continuó su existencia invisible. Observó a los científicos trabajar turnos de 16 horas, consumiendo bebidas potenciadoras y formulando teorías cada vez más descabelladas sobre los problemas del nodo. Culpaban a conflictos de código, incompatibilidades de componentes, incluso a interferencias electromagnéticas de la red Wi-Fi del edificio. Un ingeniero desesperado sugirió que el florero de la oficina podría estar alterando la armonía electrónica de la máquina. Pero Elías escuchó algo que ellos no. Durante sus sesiones de limpieza nocturnas, cuando la oficina se quedaba en silencio, se detenía cerca de la sala del nodo. La máquina emitía sonidos, vibraciones sutiles y patrones de frecuencia que le recordaban al taller de su padre en Detroit. Cada sistema tiene su propia frecuencia, le había enseñado Javier Nova. Solo tienes que saber escuchar. Este nodo, su frecuencia sonaba forzada, como si estuviera luchando contra sí mismo. El jueves por la mañana trajo el caos. La prueba de diagnóstico final había fallado de manera espectacular, llenando el centro de comando de humo denso y activando el sistema de supresión de incendios. Los científicos estaban empapados, sus tabletas costosas arruinadas, sus reputaciones pendiendo de hilos más finos que una fibra óptica. El olor a electrónica quemada mezclado con el químico extintor creó una atmósfera de derrota que impregnó todo el piso. Dr. Smith observó el desastre con estoicismo suizo, su expresión no revelaba nada. La doctora Sarma tomó notas meticulosas, moviendo su pluma con trazos nítidos y precisos. Los otros inversores suizos intercambiaron miradas que sugerían que sus aviones privados podrían partir antes de lo previsto. Serena convocó una reunión de emergencia de todo el personal. 300 empleados se apiñaron en el auditorio principal, sus rostros reflejando diversos grados de pánico y resignación. Los inversores suizos se sentaron en la primera fila, con expresiones indescifrables detrás de gafas de diseñador. Elías estaba de pie al fondo, cerca de las salidas de emergencia, invisible como siempre. «Damas y caballeros», comenzó Serena, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. Nuestro nodo cuántico revolucionario, el cerebro de nuestro sistema de simulación, sigue inoperativo. Nuestros equipos de investigación han agotado las soluciones convencionales. Hizo una pausa, dejando que el peso del fracaso se posara en la sala como polvo. Con efecto inmediato, comenzaremos medidas de reducción de costos. Se despedirá al personal no esencial,
comenzando por los puestos que no contribuyen directamente a resolver esta crisis. La sala se quedó en silencio, excepto por el susurro del aire acondicionado y los sollozos reprimidos de las últimas filas. La mirada de Serena recorrió los rostros, buscando a alguien a quien sacrificar a los dioses corporativos. Su mirada se posó en Elías con un interés predatorio. Fue entonces cuando Elías cometió su error. Levantó la mano. «Señora», su voz se escuchó con claridad a través del micrófono con acústica mejorada. «Creo que el problema podría estar en la modulación de frecuencia de la fuente de alimentación, no en la integración del código». 300 cabezas se giraron hacia él como paneles solares siguiendo la luz. Los inversores suizos se inclinaron hacia adelante con repentino interés. La doctora Sarma levantó una ceja, su expresión cambiando de tedio a curiosidad. El rostro de Serena se transformó. La sorpresa dio paso a la rabia, luego a una oportunidad mucho más peligrosa. Pero lo que Serena no sabía sobre Elías, cambió todo. El auditorio se hundió en un silencio tan absoluto que el sistema de ventilación del edificio sonaba como un viento impetuoso. Serena Altieri se quedó rígida en el podio, sus dedos bien cuidados aferrando el soporte del micrófono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No había anticipado este instante. Un asistente de laboratorio la cuestionaba frente a los inversores que podían determinar el futuro de su corporación. El doctor Ulrich Smith se inclinó hacia adelante en su asiento de primera fila, sus ojos gris acero fijos en Elías con la intensidad de un halcón que observa a su presa. A su lado, la doctora Maya Sarma dejó su taza de té con deliberada precisión. Sus legendarios instintos de física aplicada se pusieron en alerta máxima. Los otros inversores suizos cuchichearon en consonantes rápidas que cortaban la tensión como cristales dispersos. La mente de Serena repasó las opciones. Podía descartar el comentario de Elías, mantener su autoridad y proceder con el anuncio de despidos. Pero algo en la expresión del Dr. Smith la detuvo. El industrial suizo estaba estudiando a Elías con la misma atención que había reservado para un prototipo prometedor. No era momento para despidos apresurados. Una sonrisa despiadada se extendió por los labios de Serena mientras una idea peor se cristalizaba. ¿Por qué simplemente despedirlo cuando podía destruirlo públicamente? Dar un ejemplo que aterrorizaría a cada empleado para que mantuviera una obediencia absoluta, mientras entretenía a sus huéspedes suizos con teatro corporativo. Bueno, dijo ella, su voz amplificada a través del sistema de sonido del auditorio. Nuestro asesor de mantenimiento tiene una opinión sobre la ingeniería cuántica avanzada. La palabra mantenimiento resumó veneno. Esto hizo que varios empleados se encogieran visiblemente. Se alejó del podio, sus botines de cuero resonando contra el mármol pulido del escenario. Elías Nova, ¿verdad? El hombre que vacía nuestros contenedores y pule nuestros pisos cree que entiende lo que 67 graduados del MIT y Kioto no pudieron descifrar. Risas nerviosas recorrieron al público. Los empleados se movieron incómodos en sus asientos, atrapados entre el horror y la fascinación. Esto era un deporte sangriento corporativo, y todos lo sabían. La doctora Sarma sacó su cuaderno de cuero y destapó un bolígrafo de titanio. En sus 40 años de física de partículas, había presenciado innumerables momentos en los que las soluciones innovadoras surgieron de fuentes inesperadas. Su mentor en Stanford le había enseñado a nunca descartar ideas basándose en su origen. El genio viene disfrazado de muchas maneras. Ya que tienes tanta confianza, continuó Serena, elevando su voz con un tono teatral, esta es tu oportunidad de probarlo. Repara nuestro nodo de 1 millón de créditos que ha confundido a nuestros mejores científicos durante 8 semanas. Hazlo frente a todos, nuestra junta, nuestros inversores, toda nuestra empresa. Gesticuló hacia la delegación suiza como un presentador de un programa de juegos que entrega premios. Estos caballeros representan 150 millones de francos en financiación potencial. Vinieron a ver la innovación en acción. Ofrezcámosles un espectáculo inolvidable.
El rostro de Serena se contrajo en una sonrisa lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Aquí está lo que está en juego, Elías. Tienes exactamente 120 minutos para diagnosticar y reparar lo que nuestros expertos entrenados no pudieron resolver en 8 semanas. Si lo logras, lo que ambos sabemos que no harás, personalmente te ascenderé a consultor senior de arquitectura de potencia con un salario acorde a tu ego inflado. Pero cuando falles, continuó Serena, no solo estás despedido. Tienes prohibido el acceso a este edificio permanentemente. Seguridad te escoltará a la salida y me aseguraré personalmente de que todas las empresas tecnológicas de Neo Tokio sepan sobre tu fracaso espectacular. La doctora Sarma se puso de pie abruptamente. Serviré como testigo técnico, anunció, su voz transmitiendo la autoridad de alguien cuya opinión sobre asuntos de energía nunca se había cuestionado. Esta prueba requiere una supervisión neutral para garantizar la precisión. El doctor Smith asintió con aprobación. Excelente. Nova, tienes toda nuestra atención. Estamos curiosos por ver los métodos americanos de resolución de problemas. Serena se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Bien, dijo, con la voz tensa por la ira apenas contenida. La doctora Sarma puede ser testigo de su inevitable fracaso, pero añado una condición más. Señaló las cámaras utilizadas para la transmisión en vivo. Estamos transmitiendo todo este desafío en las redes sociales de nuestra empresa. Que el mundo vea lo que sucede cuando individuos no calificados intentan trabajos que superan sus capacidades. Elías permaneció inmóvil durante todo este circo corporativo, con su carrito de limpieza aún a su lado. Sus manos hábiles se mantuvieron firmes a pesar del terremoto de atención centrado en él. Este era el momento para el que Javier Nova lo había preparado. Queens, 2005. La antigua industria eléctrica estaba siendo reemplazada por sistemas digitales, pero el taller de Javier Nova en la avenida Astoria todavía vibraba con propósito. A sus 68 años, se movía con la gracia precisa de un maestro electricista, sus manos ásperas leyendo las máquinas como textos sagrados. Elías, de 15 años, apretaba su cara contra la caja de fusibles, mirando a su padre hacer magia en un transformador averiado. El transformador había sido declarado muerto por otros 3 ingenieros, pero Javier vio algo que se les escapó. Sus dedos recorrieron el bloque de bobinas con la ternura de un médico que examina a un paciente. «Ven aquí, hijo», llamó Javier sin levantar la vista. «Es hora de que aprendas algo útil». Ese verano lo cambió todo. Mientras otros adolescentes jugaban videojuegos, Elías pasaba sus días en la catedral de cobre y acero que era el dominio de su padre. Javier había sido uno de los primeros capataces hispanos en la Autoridad de Energía de Nueva York, rompiendo barreras en la década de 1970, cuando tales logros requerían un valor y una habilidad extraordinarios. «Escucha de cerca», decía Javier, colocando la pequeña mano de Elías sobre un motor en marcha. «Esta máquina tiene latido. ¿Sientes ese ritmo? Son los voltios y los amperios hablándose entre sí. 60 ciclos por segundo, todos trabajando en perfecta armonía». La filosofía del anciano era simple pero profunda. «Hijo, a un reactor no le importa tu diploma ni el color de tu piel. Solo responde a quien realmente escucha su frecuencia. Respeta la máquina, entiende su lenguaje, y nunca te mentirá». Javier le enseñó a Elías a diagnosticar problemas mediante el zumbido, el patrón de calor e incluso el olor. Una ligera irregularidad en el ritmo de la corriente podría indicar fugas de fase. Un olor particular podría revelar sobrecarga dieléctrica. Estas no eran habilidades que se enseñaban en los libros de texto. Eran conocimientos heredados a través de generaciones de hombres que entendían que los sistemas tenían identidad. «Los expertos te pondrán a prueba el doble», le dijo a Elías durante esas largas tardes de verano. «Asumirán que eres menos inteligente, pero las máquinas no mienten, muchacho. Cuando arreglas algo que ellos no pudieron, de repente tu origen ya no importa tanto». A los 18 años,
Elías podía desmontar y reconstruir sistemas de potencia enteros con los ojos vendados. Comprendió la intrincada danza de resistencias, inductores y frecuencias mejor que la mayoría de los ingenieros eléctricos. El centro de comando ejecutivo se transformó en un anfiteatro de juicio. 300 empleados se apretujaron contra las paredes de vidrio, sus rostros creando un mosaico de anticipación y duda. Los inversores suizos se organizaron en sillones ejecutivos de cuero, como si fueran un tribunal. El Dr. Smith consultó su reloj de platino con precisión germánica. La doctora Sarma se colocó junto al nodo con la autoridad de quien había presenciado innumerables momentos de la verdad de la ingeniería. El nodo cuántico averiado dominaba la mesa de conferencias como un altar tecnológico. Cromo y metal captaron la iluminación LED, creando sombras que parecían pulsar con posibilidad eléctrica. Elías se acercó al nodo lentamente, su uniforme de mantenimiento contrastando fuertemente con los costosos trajes que lo rodeaban. Los susurros de la multitud se apagaron cuando colocó ambas manos sobre la carcasa fría del servidor, cerrando los ojos con la reverencia de un músico que afina un instrumento valioso. Los primeros 30 segundos se alargaron como horas. Está luchando contra su propia fuente, dijo Elías de repente, su voz clara a través de la acústica de la sala. El sistema Neuro-IA es perfecto, pero intenta compensar problemas de energía que no deberían existir. Abrió los ojos y miró directamente al Dr. Smith. Señor, este nodo fue fabricado en Hamburgo con especificaciones europeas de voltaje y frecuencia. El Dr. Smith arqueó ligeramente las cejas. Correcto. Pero la calibración de la Neuro-IA se programó aquí en California. Ese es el primer problema, asintió Elías, con las manos aún en la carcasa. La IA está calibrada para esperar potencia limpia a 60 Hz y 120 voltios, el estándar americano. Pero el hardware alemán se integra mejor con 50 Hz y 230 voltios. La conversión del modulador de potencia interno no está limpiando completamente el artefacto residual de frecuencia. La doctora Sarma se inclinó sobre el panel de diagnóstico. Explique la teoría de la fluctuación de fase. Todo sistema tiene una frecuencia natural para la estabilidad de fase, respondió Elías. Este nodo fue diseñado para funcionar con una estabilidad óptima en el espectro europeo. Pero el sistema de IA se calibró para esperar una modulación diferente. Por lo tanto, intenta mantener una frecuencia de fase diferente a la que el hardware puede entregar. Señaló el osciloscopio, que mostraba patrones de onda irregulares. ¿Ven esos picos erráticos en intervalos de 12 minutos y 49 segundos? Es la máquina intentando encontrar su ritmo natural mientras la IA la fuerza a seguir un patrón de energía artificial. Kaito Tanaka, el jefe de equipo formado en Kioto, se abrió paso entre la multitud. Eso es imposible. Probamos todas las frecuencias de potencia durante el desarrollo. Elías lo miró con respetuoso desacuerdo. Usted probó las frecuencias que la IA estaba programada para esperar, pero la entrada de energía real canta una canción ligeramente diferente. El Dr. Smith intercambió miradas con sus colegas. No se trataba de las divagaciones de un empleado no calificado. Era un análisis sofisticado de física de energía que abordaba cuestiones fundamentales de integración del diseño. ¿Cómo lo arreglamos?, preguntó la doctora Sarma, su cuaderno lleno de observaciones técnicas. En lugar de proponer costosas modificaciones de código o reemplazos de hardware, Elías caminó hacia un armario de almacenamiento que contenía componentes de repuesto, seleccionando lo que parecía ser un disco plano y pequeño de cerámica con grabados de cobre. Un estabilizador de frecuencia dieléctrico, explicó, sosteniendo el componente para que todos lo vieran. En lugar de reprogramar la IA para adaptar las tolerancias o reemplazar el modulador, agregamos este amortiguador de resonancia para cerrar la brecha de frecuencia. La expresión confiada de Serena se quebró por completo. Está sugiriendo que una pieza de $50 puede resolver un problema que nos ha costado 8 semanas y millones en honorarios de consultoría. A veces, las soluciones de ingeniería más elegantes son las más sencillas, respondió Elías.
Tanto la IA como el nodo son perfectos. Solo necesitan un traductor que les ayude a comunicarse eficazmente. Comenzó a instalar el estabilizador con movimientos que denotaban años de experiencia eléctrica. Sus manos trabajaban con la precisión segura de alguien que había reconstruido innumerables sistemas de potencia en talleres de Queens y laboratorios de colegios comunitarios. ¿Dónde aprendiste ingeniería de resonancia armónica?, preguntó la doctora. Sarma con fascinación profesional. Mi padre me enseñó que los sistemas tienen identidad, dijo Elías, apretando la última conexión. No se puede arreglar una identidad con actualizaciones de código. Tienes que escuchar lo que intenta decirte y luego ayudarlo a encontrar su ritmo natural. La instalación tardó 15 minutos. La elegancia de la ingeniería en su estado más puro, resolver problemas complejos con soluciones sencillas e intuitivas. Listo para la prueba, anunció Elías. Se apartó del nodo. La sala se quedó en silencio. El Dr. Smith volvió a mirar su reloj. Habían transcurrido 1 hora y 45 minutos. Si el análisis de Elías era correcto, el nodo debería funcionar ahora sin problemas. La llave de encendido giró con un chasquido metálico que resonó en la silenciosa sala de juntas como un disparo. 300 personas contuvieron la respiración mientras el nodo despertaba. Su zumbido inicial llenó el espacio con un trueno eléctrico que pareció sacudir los cimientos del edificio. Pero algo era diferente. Inmediatamente, inconfundiblemente diferente. El golpeteo áspero e irregular que había afectado al nodo durante 8 semanas había desaparecido. En su lugar, surgió un ronroneo suave, el sonido de componentes energizándose en perfecta sincronía. Las pantallas de diagnóstico estallaron con indicadores verdes por primera vez en 56 días. Las lecturas de temperatura se estabilizaron en rangos óptimos. Los sensores de fase registraron una estabilidad perfecta en todos los canales. Los mensajes de error de los sistemas de NeuroIA desaparecieron, reemplazados por flujos de datos operativos constantes. Mein Gott, susurró el Dr. Smith, su compostura suiza resquebrajada mientras miraba las lecturas. El nodo funcionaba con una eficiencia del 99.1%, superando el rendimiento máximo teórico. La doctora Sarma se movió entre las estaciones de diagnóstico como un director de orquesta leyendo partituras, sus ojos entrenados absorbiendo datos que contaban una historia increíble. Estabilidad de fase bloqueada a 50 Hz con desviación cero, declaró. Miró a Elías con algo parecido a la reverencia. En 40 años de ingeniería de potencia, nunca había visto lecturas de diagnóstico tan limpias. Tu padre estaría orgulloso. El nodo fue conectado al simulador de realidad virtual que se encontraba en el patio de abajo. El cerebro de la unidad de simulación se conectó por primera vez en 8 semanas. Sistemas de seguimiento activados. Sensores ápticos comenzaron a escanear. El camión de reparto virtual se movió con una precisión controlada por ordenador y ejecutó una simulación de entorno impecable que provocó aplausos espontáneos de los empleados. Durante 45 minutos, el nodo funcionó sin una sola irregularidad. El temido punto de apagado de 12 minutos pasó sin incidente. Apáguenlo, ordenó finalmente la doctora Sarma. Ya hemos visto suficiente. La sala de comando permaneció en silencio por un largo momento mientras la magnitud de lo que acababa de ocurrir se asimilaba. 8 semanas de fracaso se habían resuelto en menos de 2 horas por alguien cuya descripción oficial de trabajo incluía vaciar contenedores. La doctora Sarma se acercó a Elías y le tendió la mano con respeto formal. Fue una intuición de ingeniería extraordinaria. Donde otros vieron problemas de código, escuchaste poesía eléctrica. Tu solución fue elegante, rentable y brillante. El Dr. Smith se acercó a continuación, con un apretón de manos firme y aprobación suiza. Nova, su metodología de diagnóstico impresionó a toda nuestra delegación. Este es el tipo de pensamiento innovador que fomenta las alianzas industriales. Serena se quedó congelada cerca de las ventanas, su teléfono inteligente aún grabando una transmisión en vivo que se había convertido en su obituario profesional.
La voz de la doctora. Sarma rompió el silencio con la autoridad de alguien cuya opinión nunca se había cuestionado. Basado en esta demostración, hago una recomendación inmediata a la Junta. Se giró para mirar al Dr. Smith y a los inversores suizos. Elías Nova ha demostrado una capacidad de diagnóstico y una resolución innovadora de problemas que supera todo lo que he visto en los equipos de investigación tradicionales. El Dr. Smith asintió con precisión. Nuestra delegación coincide plenamente. La metodología de Ernova impresionó a todo nuestro equipo. Estamos dispuestos a aumentar nuestro compromiso de inversión en un 25% dependiendo específicamente de que el señor Nova lidere nuestro programa de estabilización de redes europeas. La sala estalló en susurros. Un aumento del 25% significaba 37.5 millones adicionales en fondos que podrían transformar a Nexus Prime en un jugador global. Además, continuó la doctora Sarma, estoy omitiendo los protocolos normales de ascenso para ofrecerle un puesto inmediato de ingeniero senior de diagnóstico de potencia, con efecto inmediato. El ajuste salarial reflejará el valor de mercado para alguien con experiencia demostrada en ingeniería de frecuencia avanzada. Los comentarios en la transmisión en vivo de Serena estallaron en celebración. El hashtag Nova se convirtió en tendencia mientras ingenieros eléctricos de todo el mundo comentaban sobre la brillantez técnica. Kaito Tanaka, el jefe de equipo formado en Kioto, se adelantó. Su expresión era una mezcla de humildad y respeto profesional. Todo nuestro equipo se disculpa formalmente por pasar por alto sus conocimientos. Solicitamos colaboración en proyectos futuros. La transformación fue completa. En menos de 2 horas, Elías había evolucionado de empleado invisible a respetado ingeniero senior, de asistente ignorado a solicitado líder técnico. 2 semanas después, las consecuencias se cristalizaron. Serena fue degradada de directora ejecutiva a asesora estratégica. Su salario se redujo a la mitad y su autoridad se evaporó. Ella conservó su empleo, pero su poder corporativo había sido neutralizado por el fallo público y la investigación interna que reveló evidencia contundente de prácticas discriminatorias a través de cadenas de correo electrónico. El ascenso de Elías a Ingeniería de Diagnóstico Senior vino con un aumento salarial del 180%, opciones sobre acciones y el liderazgo de un grupo de trabajo sobre prácticas de innovación inclusiva. 6 meses después, Elías Nova se encontraba en las instalaciones de ingeniería expandidas de Nexus Prime, observando a los técnicos suizos instalar equipos para la línea de producción europea de simulaciones cuánticas. Sus diseños ahora impulsaban los servidores por Ginebra, París y Berlín, con sus nodos ronroneando con la perfección de fase que descubrió en un momento de desesperación corporativa. El pequeño diploma de la universidad comunitaria todavía colgaba en su apartamento, pero ahora compartía espacio en la pared con patentes, premios de la industria y una fotografía de él dándole la mano al Dr. Ulrich Smith en el Foro de Inversión de Múnich. La sabiduría del taller de su padre había evolucionado a decisiones de ingeniería multimillonarias que unieron continentes. A veces, la experiencia más poderosa viene envuelta en los paquetes más inesperados. La pregunta no es quién tiene los títulos, es quien tiene la dedicación para comprender verdaderamente el problema.